Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Ya estamos de vuelta acá en Deportec, en Divoxradio.com con nuestro entrevistado, con Sebastián González, que conoce de sobra lo que es esas jornadas tan especiales cuando juega la selección chilena. Chávalo, yo encuentro que uno que es un deportista amateur, que cuando te invitan a jugar una pichanga, de repente un día sábado, te dicen, oye, no, el partido es a las 9 de la noche, 9:30. Uy, tienes que esperar todo el día, hay que voy a dormir siesta, no dormir siesta. ¿Qué pasa por la cabeza de un futbolista cuando sabe que tiene un compromiso tan importante, eliminatorias, donde está tan pendiente, pero que el tramo del día está eterno hasta las 9:30 de la noche? Es terrible. Yo creo que es súper particular igual, ¿eh? Eso yo creo que es súper personal como uno va asumiendo, asimilando, por ejemplo, el nerviosismo, la presión que se genera, porque además pasa que tú sabes si vas a ser titular o no vas a ser considerado, entonces se te hace más largo. Cuando no eres titular, de alguna manera el proceso es mucho más tedioso, porque si tú sabes que vas a ser titular en partidos importantes, si lo llamo el plano de la selección, tú sabes que es cosa que pasa en la hora, pero que va a descargar todo a lo mejor ese nerviosismo ya estando en el camarín, preparándote, o ya te vas mentalizando en lo que es el partido. Hoy yo creo que hay muchas mayores distracciones como para pasar el tiempo, muchas más. Antes era poco, y de repente tú también dependías mucho de quién te tocara en la habitación. Hoy día está eso. Claro. Hoy día eso está cambiado, porque hoy día se supone que tienes que estar solo en la habitación por un tema protocolar, pero antes dependías mucho de tu compañero, porque al final, si no tenías ninguna afinidad con tu compañero, era terrible, lo pasabais mal, no teníais tema de conversación, de repente si a lo mejor te tocaba con un compañero que era, entre comillas, ¿no?, más cabrón que tú, o de mayor experiencia, teníais que ver lo que a él se le ocurría en la tele. Y te tocó, ¿no? Claro. ¿Te tocó algún por supuesto que me tocó. Sí, pues. Mi primera concentración, pero en Colo-Colo, fue con el Rambo Ramírez. Y nunca se me va a olvidar, porque el Rambo además a las 9 ya apagaba la luz y yo tenía así una pepa, yo no podía dormir y no tenía el aparatito, el celular. No, a las 9 apagaba la tele, oscuro ahí yo contando ovejas, sí, pero no tenía que... ¿Qué le podía decir? No le iba a prender la tele. Y después el otro día se levantaba temprano también, pues bajaba a desayunar o empezaba a elongar, qué sé yo, entonces, bueno, y también la diferencia de edades, sin duda que las conversaciones son diferentes. Pero ese proceso yo creo que, insisto, es muy personal. Sin embargo, hoy yo creo que hay muchas mayores posibilidades de entretenerte. Yo recuerdo antes mis primeras concentraciones, se me veía todo el sueldo en celular, en el plan de celular. Claro. Sí. Cuando todavía no existía como lo de ahora, lo eliminado era pagar por giga nomás, chao. Sí, no. Imagínate cuando uno viajaba. No, terrible, ese roaming. Te mataba el roaming. Sí, a todo. Oye, Chama, y cuando se trata de ser titular, cuando te dicen, bueno, tú estuviste para la eliminatoria de Corea-Japón, estuviste en la eliminatoria para Alemania 2006, estuviste en una Copa América, la de Perú, fuiste medallista de bronce en Chile 2000. Cuando a ti te dicen el día anterior, me imagino que así debe ser, vas a ser titular. ¿Por qué es distinto? Yo me imaginé todo lo contrario, que el que es titular está más nervioso, está como más apretado durante todo el día, a diferencia que banca, porque el que banca es bueno, veré ahí si que con 4 minutos, no sé. Sí, no, yo creo que para el que queda a la banca es más tedioso, es como mucho más eterno. La hora ¿Más fome? Así como filata al día, así como es fome. Es fome porque, y además se lo lleva al plan de la selección. A mí me pasaba porque uno sabía más o menos si tenía posibilidad de jugar o no.
pero me pasaba que titular, no sé, Marcelo Sala o titular otro y no tenéis ninguna chance. O sea, si es que tenéis por ahí la posibilidad de vestirte, que me pasaba que a veces te quedáis también sin vestirte, entonces se hace mucho ese proceso mucho más largo, más eterno. Y más encima pasaba que ya sabías que terminaba el partido y tenías que viajar a México, tenías que devolverte a tu Claro, club, porque entonces tocaba mucho. era mucho más largo. Pero Y jugar por cuando... la selección, Oh, a mí siempre ¿qué fue un significa orgullo. jugar por la selección? Eso No, de yo, que sí. ¿usted lo entendía o el futbolista se da cuenta de lo que representa? O sea, se da cuenta que hay todo un país pendiente de usted, que hay muchos que no les interesa el fútbol, pero juega la selección y se concentran. Pueden haber muchas divisiones políticas, sociales, económicas, pero cuando juega la selección solamente hay como una sola energía canalizada para un solo lado. ¿Se daban cuenta de eso Sí. o tú lo empezaste a sentir ya una vez retirado? No. Yo siempre estuve consciente de las veces que era considerado y que me acuerdo mi primera citación mucho más oficial, que fue para una sub-23 ante el preolímpico. Eh, o sea, ya el estar ahí en el camarín, ese olor a Juan Pinto Durán, ya el saber que yo siempre vestí, por ejemplo, la camiseta Colo-Colo acá en Chile, entonces al final era vestirme otra camiseta que tenía la insignia de tu país. No, para mí siempre significó mucho, le di demasiada importancia a cada nómina. Y después, claro, nos tocó vivir, imagínate también ese proceso de lo que era salir en el bus de Pinto Durán hasta en el Nacional, la gente en las calles. Claro. eh, eh, Después a lo mejor perdía y de vuelta la puteaba, pero al final era el proceso de saber la responsabilidad que generaba el vestir la camiseta de Chile. Y siempre lo vi con esa responsabilidad. Entonces, yo sabía que haciendo goles en México, como me pasó en su momento, eso me iba a significar que me llamaran. Y sufría mucho cuando daban la lista o de repente pasaba que mandaban el aviso La a los jugadores que reserva, estaban, ¿no? claro, a reserva jugadores que estaban en México y uno se enteraba por lo menos yo me enteraba, no sé, porque está Navia y al Atlante no llegó nada, yo preguntaba y sabía que no me iban a llamar. Entonces, y Oh. sufría mucho porque me daban ganas quería estar, porque quería estar y colaborar. Y por eso, bueno, mi primera decepción fue, por ejemplo, cuando me lesioné antes de ir a la Copa América de Colombia. Esa era mi primera Copa América. Y me quedé afuera el día antes en un entrenamiento, en un tenis fútbol, me desgarré. Y Eso fue en ahí, 99, en claro, 99. pues, de hecho ahí me reemplazó Corrales, que terminó haciendo un gol, ¿te acuerdas, Marcelo Corrales? Corrales, sí. Un Marcelo golazo Corrales. que hizo jugador, ¿Sí? sí. Sí, Bueno, sí, me acuerdo. yo me quedé sin esa posibilidad y después tuve la oportunidad de vivir lo que era una Copa América yendo a Perú, pero en general vestir la camiseta de la selección, yo creo que todos los jugadores que van, independiente de lo que han logrado con la selección, el tiempo que llevan en la selección, siempre tiene un significado distinto. De hecho, por algo dicen acá los experimentados, dicen, no, nosotros tenemos que jugar a la Copa América. No sabemos hasta cuándo vamos a defender estos colores y se nos aporta, porque ya esta Claro. generación dorada le queda este proceso mundialista y esta Copa América y prácticamente. Claro, es que eso es lo otro. Yo creo que todos estábamos conscientes, por lo menos yo estaba consciente así, que, claro, en su momento me llamaban, pero yo no sabía si esa iba a ser la última oportunidad de estar en la selección. Porque es así, la selección tiene eso. A diferencia de tu club, que por lo menos tú puedes firmar un contrato de 1 año, 2, 3 años, y ya O sabéis sea, que, tú ya sabes hasta cuándo. claro, que de alguna manera se pueden generar cosas en el camino, pero ya por lo menos tiene algo claro establecido, con la selección no tienes un contrato. Chama, la selección hoy día va a tener una variante bien importante, bien llamativa, con relación a lo que hizo frente a Argentina. Esta famosa línea de tres que le llaman, que son los Sí. tres defensores, que se suma Sierra Alta, a Maripán y Medel. Sale Pablo Caldano para dejar solamente ahí como medios a Bulgaria y a Raiki. Yo me imagino para soltar más tanto a Isla como Mena. ¿Cómo ves este planteamiento frente a Bolivia? Hay que verlo desde la perspectiva que lo quiera plantear, porque muchas veces, claro, una línea de tres, tú dices, son tres defensores y te indica a lo mejor una faceta mucho más ofensiva.
y a veces no es tan así, porque si tú vas a cuando a lo mejor contraataque Bolivia, tú vas a defender con 5, hasta con 6. Entonces, después el recorrido hacia adelante es mucho más largo, no vas a tener muchos jugadores ofensivos. Entonces, por eso hay que ver desde qué perspectiva. Tú estás hablando de que hay dos centrales de características mucho más defensivas. Sí. A lo mejor Gary, que se puede soltar un poquito más. Yo creo que la idea a lo mejor de generar esa línea de 3 es tratar de que los volantes lleguen más al área, que quizás que fue lo que faltó mucho más frente a Argentina, y la proyección de los laterales, que a lo mejor tanto Isla como Mena, que me imagino son los que van a jugar, el recorrido sea mucho más corto a la hora de tener el balón, porque uno se imagina que Chile va a ser dominador quizás en mayor porcentaje del juego. Pero ahí no necesariamente de la forma de, o sea, quedas con esos tres, o sea, si se arranca, no sé, Mena, imagino que Isla igual retrocede un poco y ahí al final se va armando claro, un abanico, o sea... lo que pasa es que con todo el respeto que me merece la selección boliviana, y eso yo creo que no voy a decir nada desconocido, pero no es una selección que te ataque igual como te ataca Argentina, que a lo mejor te suma 4, 5, 6 jugadores ofensivos. Acá capaz que Martín esté prácticamente solo y lo apoya a lo mejor otro más, pero el resto ellos basan más en la proyección de sus laterales, en este caso, sobre todo de su lateral derecho. Y en este caso yo creo que va a depender mucho de cuando nos demos cuenta de cuando Chile tenga el balón, de cómo al final va a generar esa proyección de tener esa línea de 3 en el fondo y de sumar, te digo, a esos laterales con los volantes. Para mí va más pensado en soltar a los volantes, en que no tenga que retroceder quizás tanto sí. Uno de los que va ahí, ¿cierto? Y que se inserte en esa línea de defensores, porque si va a defender con 5, con 6, porque la verdad no hay chance. No. Y sabes que otro dato bien importante que me lo decía un colega, colocar dos jugadores grandotes de envergadura alta, como es Serrata y Maripán, es también un llamado bien de atención, porque fíjate que Bolivia contra Venezuela el otro día de los tres hizo 2 goles de cabeza, sí. Balones detenidos. En el amistoso, cuando debutó Lasarte en Rancagua, Chile ganó 2-1, y el gol de Moreno Martins ya también llegó por vía aérea, fue de cabeza. De acuerdo. Y los otros 4 goles anteriores al triunfo de Bolivia frente a Venezuela, los 4 también fueron por córner, balones aéreos, o bien pivoteo, o remate directo de cabeza al área. Imagino que por ahí también está el tema, o sea, tratar de tener estatura. Sí, pero no solamente en lo defensivo. Yo ayer incluso lo comentaba, esto de que Chile ha venido marcando cierta diferencia con los rivales en balones detenidos a favor. El otro día no se daba antes igual, Chama. No se daba tanto. Sí, no se daba tanto, pero fíjate que siempre están llegando, han ganado. Me acuerdo de la Copa América, por ahí, el mismo Maripán. El otro día el gol que se le hace a Argentina, sí, ¿cierto? No viene producto a lo mejor de una jugada construida, viene de una jugada preparada quizá y buenos movimientos, pero ahí están ganando. Creo que eso lo puede hacer más importante hoy con estos dos jugadores que tienen una muy buena estatura, a diferencia a lo mejor de lo que pueda presentar Bolivia. Ese era lo último para terminar, el tema de que, bueno, tú fuiste delantero, goleador absoluto. ¿Qué te parece lo que hace Alexis en la selección? A ver, lo de Alexis, su carrera en general, lo que hace cuando ahora entra en el Inter, con lo que uno lo ve en la selección, la verdad es que él sigue disfrutando. Yo creo que eso lo hace distinto, lo hace un jugador diferente, y eso al final genera un contagio que lo hace tener esta opción de marcar goles, que es tan difícil marcar goles. Y el otro día, incluso terminado el partido, él lo decía, y ahí te das cuenta que lo tiene en la cabeza, lo tiene en su forma de vivir el fútbol y de vestir, por ejemplo, la camiseta de Chile. Decía, me faltaba el gol con Argentina, me faltaba, es como marcando, oye, acuérdense que me faltaba el gol con Argentina y lo pude marcar. Entonces, eso pasa cuando todavía tú estás con esa hambre, estás muy metido en tu profesión, en lo que estás haciendo. Y eso por lo menos a mí me demuestra Alexis día a día. Bueno,
Bueno, Seba, te agradezco un montón. Hablamos de varios puntos, sobre todo uno que era muy interesante, el dirigente deportivo, director deportivo de un club. Hablamos de la tecnología, cómo iba avanzando, hablamos de la selección chilena, tu experiencia. Te queremos agradecer acá, en nombre de Deportec, de todos los que tienen este proyecto, que va muy bien, como es divoxradio.com. Así que te mando un abrazo enorme, que te siga yendo bien en esta nueva faceta y que nos volvamos a encontrar por ahí. Sí, pues Fabi, por supuesto. Te mando un gran abrazo, un placer y bueno, que le siga yendo muy bien ahí. Y cualquier cosa a disposición. Te pasaste, Chama. Un abrazo muy grande. Nosotros vamos a una pausa musical y luego seguimos ya para el cierre de este programa de deporte. Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos divoxradio.com.